Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este estambre. Su composición es 58% algodón y 42% acrílico. Y aunque me recomiendo utilizar un gancho de crochet de 3.5 milímetros, voy a utilizar dos agujas. Esta es una de 3 milímetros para tejer la estructura del top y que la puntada me quede bien apretadita. Y esta es la aguja recomendada. Esta es de 3.5 milímetros para tejer las mangas y que estas me queden bien sueltecitas. Cinta métrica, una aguja lanera y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado. Voy a utilizar el gancho de crochet de 3 milímetros y acá todas las tallas vamos a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Luego de que tengamos las 4 cadenas, enlazamos y en la primera cadenita, fíjense, en la parte de acá, en la primera cadena que hicimos, vamos a tejer un punto alto. Repetimos nuevamente, pero esta vez vamos a realizar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Enlazamos y aquí en el centro, en este agujerito, entre las 4 cadenas y el punto alto, vamos a tejer nuevamente un punto alto. Repetimos 3 cadenas y punto alto en el centro del agujerito. Fíjense acá entre las 3 cadenitas y el punto alto. Allí tejemos otro punto alto. De esta manera nos deben de ir quedando estos pequeños agujeritos y vamos a seguir repitiendo hasta que cuando hayamos avanzado lo suficiente, por ejemplo, yo voy a realizar una talla M. Y para la talla M, esta tira que acabamos de realizar debe de medir 7.5 centímetros. Entonces buscamos la cinta métrica, acá desde esta esquinita hasta acá, lo medimos, no debemos estirarlo ni nada, sino que así tal cual está, lo medimos. Fíjense, aquí tengo 7.5 centímetros y acabo de realizar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 agujeritos. Pero como no todos utilizamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, esta cantidad de agujeritos puede variar. Si están tejiendo para ustedes mismas, esta medida corresponde desde la base del busto hasta el centro, o sea, hasta el pezón. Pueden tomarse esta medida y de esta manera comenzar su top de forma personalizada. Pero si no lo están tejiendo para ustedes mismos, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial para cada una de las tallas. Bien, entonces, una vez que tengamos nuestra cantidad de agujeritos listos, sujetamos acá y en el centro del primer agujerito, fíjense, allí me voy a devolver por la parte donde están los puntos altos, ¿sí? Fíjense, los puntos altos están de un lado y las cadenitas quedan de otro. Vamos a atrapar los puntos altos y allí adentro en este agujerito vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, recordamos que en el punto bajo traigo hebra, me quedan 2 aros, los atravieso los dos. ¿Sí? Ya llevo 3, paso al agujerito siguiente y repito 3 puntos bajos y 3 puntos bajos, sigo repitiendo y en cada agujerito voy a tejer 3 puntos bajos. ¿Sí? Me tienen que ir quedando algo así. Y aquí ya estoy finalizando el último punto bajo. De esta manera, fíjense, se ve la primera vuelta, ¿sí? O la vuelta base, por llamarlo de alguna manera. Ahora, para comenzar la primera vuelta como tal, fíjense, estando acá, hacemos 2 cadenitas, giramos y vamos a tejer un aumento en este extremo y un aumento en este extremo, ¿sí? Porque de acá inmediatamente necesitamos que esto comience a crecer un poquito. Estando acá, enlazamos. Y para hacer el primer aumento de punto alto, entonces en este primer agujerito que vemos acá, que es la base de las cadenas, tejemos un punto alto y de esta manera completamos el aumento de este costado. Recordamos que un aumento son 2 o más puntadas dentro de un mismo agujerito. Ahora para continuar tejiendo, entonces vamos a seguir repitiendo puntos altos. Enlazamos, en el agujerito siguiente traemos hebra.
En el punto alto me quedan 3 aros, enlazo paso por 2, paso por 2. Y acá voy a seguir tejiendo un punto alto sobre cada uno de los agujeritos, sobre cada uno de los puntos bajos que acabé de tejer hasta llegar acá al final. En la base, por ejemplo, en mi caso tenía 18 puntos bajos. Al final de esta vuelta debo de tener 20 puntos altos, ¿sí? Contando las 2 cadenitas iniciales como el primer punto. Cuando me quede el último agujerito, en este último punto, allí voy a repetir el aumento. ¿Sí? Vamos a hacer un aumento en cada costado. Para hacer el aumento en la parte de acá, enlazamos y dentro de este agujerito vamos a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. De esta manera completamos el aumento de este costado. Y así se ve mi primera vuelta como tal. ¿Sí? Para comenzar la segunda vuelta, estando acá, tejemos 2 cadenitas, giramos y repetimos el aumento de este costado. Para hacer el aumento, entonces enlazamos y en este primer agujerito, que es la base de las 2 cadenitas, hacemos el punto alto. Seguimos repitiendo un punto alto sobre cada punto alto hasta llegar al final de la vuelta. Y aquí ya estoy llegando al final de la vuelta, fíjense. Entonces, el penúltimo punto alto, aquí están las 2 cadenitas con las que tomamos altura y aquí está el agujerito que corresponde a la puntada anterior. ¿Sí? En este agujerito tejemos el punto alto de manera normal. Y acá, sobre la segunda cadenita, vamos a completar el aumento de este costado. ¿Sí? Enlazamos, fíjense, aquí está 1 y 2. Aquí sobre la segunda cadenita, la atravesamos completa y hacemos el aumento con 2 puntos altos. Y 2. De esta manera completamos la segunda vuelta. Ahora seguimos repitiendo. Hacemos 2 cadenitas, giramos y seguimos repitiendo, entonces haciendo aumento en cada extremo. Las tallas S y M vamos a tejer 5 vueltas, la talla L van a tejer 6 vueltas con aumento de cada costado y la talla XL hasta tener 7 vueltas. ¿Sí? Repitiendo exactamente lo mismo, un aumento en cada costado. En cada vuelta se le deben de ir incrementando 2 puntos. Y aquí ya estoy finalizando el aumento de la vuelta número 5. Fíjense, hasta el momento esto se ve así. ¿Sí? Como les dije, se comenzó a abrir en ambos lados. Entonces, en la parte de acá vamos a colocar un marcador para tener identificado dónde finalizamos la vuelta número 5. Sí, voy a colocarlo aquí atrapando las 2 cadenitas, fíjense. Voy a colocar allí el marcador y de esta manera sé que allí finalizó mi vuelta número 5, en mi caso que es una talla M. ¿Sí? Solo para que tengan una referencia hasta este momento, estas 5 vueltas miden desde acá hasta acá 5 centímetros. Lo que quiere decir que una talla L puede llegar a 6 centímetros y una talla XL hasta 7 centímetros. Ahora vamos a seguir repitiendo, pero vamos a hacer aumentos únicamente en un costado. ¿Sí? El costado que lleva el aumento va a ser el que va a seguir subiendo así y va a ir en la parte de arriba del top. Y este lado va a permanecer recto, o sea que esta parte va a ir justo debajo del busto. Bien, entonces, para hacer los aumentos de este costado, dejé el marcador acá para señalarte que esta es la parte que va a permanecer recta, ¿sí? Porque a veces como que se me olvida. Entonces, aumento de este lado, parte recta de este lado que tiene el marcador. Seguimos repitiendo el aumento de este lado, 2 cadenitas, giramos. Y aquí en el primer agujerito, en la base de las cadenas, tejo el punto alto para completar el aumento de este lado. Sigo repitiendo un punto alto de manera normal hasta finalizar la vuelta número 6. Y aquí ya estoy llegando al final del lado que va a permanecer recto. Entonces el penúltimo punto alto lo tejemos acá sobre este agujerito. Fíjense, en el punto alto el marcador lo coloqué atrapando las 2 cadenitas. ¿Sí? Entonces en este agujerito tejemos el penúltimo punto alto y el último punto alto como tal del lado que permanece recto. Aquí están 1 y 2.
Acá sobre la segunda cadenita tejemos el último punto alto, ¿sí? Seguimos repitiendo, hacemos 2 cadenitas, giramos y como este lado va a permanecer recto, entonces enlazamos y ya no vamos a tejer en este agujerito que es la base de las cadenas, ¿sí? Ya no vamos a hacer aumento de este lado, entonces comenzamos en el agujerito siguiente. Y seguimos repitiendo un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Y esto es lo que vamos a repetir de ahora en adelante. Fíjense, vamos a dar vueltas una y otra vez haciendo aumento de este lado. En la parte de acá se nos tiene que ir colocando algo así y este lado va a permanecer recto, ¿sí? Aquí no vamos a hacer aumentos de ningún tipo. Entonces seguimos repitiendo una y otra vuelta hasta tener la medida necesaria. Y aquí ya estoy llegando al final de lo que será mi última vuelta. Y fíjense, hasta el momento esto se ve así. Lo que he hecho es repetir. Aquí está la parte recta y aquí está la parte que ha ido aumentando, ¿sí? Si lo están haciendo para ustedes mismos, aprovechen de probárselo. Entonces, una vez que tengamos esto listo, esta es la parte que va a ir hacia el centro del busto. El lado recto va a ir hacia la parte de abajo. Y al posicionarlo, midiéndolo bien estiradito, esto tenemos que estirarlo bien, tenemos que asegurarnos que nos cubre en la parte de acá el busto. Y bien chicos, entonces, si no lo están realizando para ustedes mismos, para que tengan una referencia, esto mide desde acá hasta acá 18 centímetros, ¿sí? Esta medida para una talla M, eso quiere decir que una talla S puede llegar hasta 17 centímetros, una talla L hasta 19 centímetros y una talla XL hasta 20 centímetros. Pero como siempre les digo, si pueden tomarse la medida es muchísimo mejor. Entonces, antes de continuar tenemos que tener en cuenta una cosita. Debemos haber finalizado en la parte que va recta. ¿Sí? Si ustedes finalizaron acá en la parte que tienen los aumentos, les recomiendo que completen otra vuelta para llegar acá hacia el lado que está recto, ¿sí? Porque acá donde está recto tenemos que dejar una medida para la talla M de 12 centímetros. Colocamos así, la talla M vamos a dejar 12 centímetros, colocamos un marcador allí donde van los 12 centímetros. Entonces, lo que son una talla S y M dejan 12 centímetros, talla L y XL dejan entre 13.5 y 14 centímetros. ¿Sí? Igualmente miden de acá a acá 14 centímetros y colocan un marcador. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tejer en línea recta sin hacer aumentos ni nada desde acá, desde el lado que está recto hasta acá. Porque de aquí de una vez vamos a sacar la tira que va a llegar hasta la espalda. Y aquí ya estoy llegando a donde tengo el marcador, lo retiro, tejo allí el último punto alto. Y para que tengan una referencia, yo acabo de tejer desde acá, contando las 2 cadenitas, hasta acá 27 puntos altos. Bien, y ahora simplemente sigo repitiendo 2 cadenitas, giro. Y fíjense, lo que vamos a hacer es, esto es lo que va a ir hacia el centro del pecho y acá vamos a seguir repitiendo vueltas con la misma cantidad de puntos una y otra vez hasta que lleguemos casi al centro de la espalda. Y hasta el momento esto se ve así, ¿sí? Lo que hice fue tejer en línea recta la misma cantidad de puntos. Entonces, si lo están tejiendo para ustedes mismos, aprovechen de probárselo. Y la idea es que al posicionarlo, y esto en la parte de la espalda, midiéndolo bien estiradito, nos quede a unos 5 centímetros antes del centro de la espalda. Bien, entonces para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 36 vueltas. Y esto me da un largo total, fíjense, para medirlo. Esto tenemos que medirlo bien estiradito. Esto me da un largo total de 39 centímetros. Y para que sepan entonces a qué medida debe de llegar cada talla, vamos a tomar la medida del contorno del busto. En este caso, para la talla que yo estoy realizando, esa medida es 88 centímetros. Y todas las tallas vamos a restar 10 centímetros.
Eso me da un total de 78 centímetros. Ahora esta medida la vamos a dividir entre 2 y a mí me da un resultado de 39 centímetros. Esa es la medida que debemos tener desde acá hasta acá, midiendo esto bien estiradito, ¿sí? De todas maneras, si no lo estás realizando para ti misma, acá en pantalla te dejo una imagen con la medida referencial del contorno del busto para cada talla. Y bien, una vez que tengamos esto listo, ya podemos cortar esta hebra. Para cortarla, entonces acá hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, siempre dejamos un poquito largo para poder ocultar, cortamos y esto lo ajustamos, ¿sí? Ya tenemos el primer lado del top listo. Vamos a realizar el segundo lado. Entonces, para hacer el segundo lado, nos posicionamos acá, vamos a tejer en el otro lado de los agujeritos. Para saber dónde comenzar, este hilo que tenemos en la parte de acá debe estar hacia abajo. Bien, nos posicionamos así y hacemos el nudo deslizado. Siempre que comenzamos, después de cortar una hebra, hacemos nudo deslizado. Buscamos acá el primer agujerito y como vamos a repetir exactamente lo mismo que acabamos de hacer, entonces acá en el centro atravesamos el nudo, ajustamos, tejemos una cadenita para sujetar y vamos a repetir, ¿sí? Pero tanto esta hebra como la hebra que tenemos en la parte de acá, la que estaba en la parte de abajo, la vamos a ir ocultando a medida que vamos tejiendo. Entonces, sujetamos las dos hebras, las ponemos así, esta primera cadenita la ajustamos bien y comenzamos a tejer. Hago el primero, el segundo y el tercer punto bajo en el primer agujerito, paso al agujerito siguiente. Fíjense que me estoy trayendo las dos hebras para ocultar, repito, 3 puntos bajos en cada agujerito, me debe de ir quedando así, fíjense. Y lo que vamos a hacer a continuación es repetir exactamente lo mismo que acabamos de hacer en este costado, lo vamos a hacer a modo espejo en este costado. Y bien chicos, cuando estemos llegando en el otro extremo, en la parte donde van los aumentos, fíjense. Aquí van los aumentos, esta es la parte recta. La última vuelta de este lado sí la deben finalizar acá arriba. ¿Sí? Cuando hicimos este lado, la última vuelta la finalizamos acá abajo. Esta vuelta, la última vuelta, en mi caso la vuelta número 18, debió quedarles en la parte de acá arriba. ¿Sí? Entonces aquí sí vamos a cortar la hebra. Para cortar la hebra hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos, esto lo ajustamos. Y ahora para realizar esta parte, fíjense lo que vamos a hacer. Estando acá, debemos mantener la continuidad de nuestro tejido, ¿sí? Entonces, supongamos que hicimos las dos cadenitas, giramos para comenzar a tejer en la parte de acá. Y vamos a contar la misma cantidad de puntos que hicimos en esta parte, la vamos a hacer acá. En mi caso fueron 27 puntos, entonces cuento esos 27 puntos, 1, 2 y 27. ¿Sí? Aquí están mis 27 puntos, voy a atravesar allí el crochet. Todo esto es para mantener la continuidad del tejido. Entonces, como siempre que cortamos la hebra, hacemos el nudo deslizado. Y acá en el puntito número 27, atravieso el nudo, ajustamos. Y acá hacemos las dos cadenitas que me cuentan como el primer punto alto, enlazamos, esta hebra que tengo acá la voy a ir ocultando y comienzo a tejer los puntos altos de manera normal. Sí, voy tejiendo cada puntito y voy ocultando la hebra. De esta manera voy a tejer la misma cantidad de vueltas, fíjense, la misma cantidad de vueltas que hice en este lado. Bien, y aquí ya estoy llegando al final, la última vuelta, y fíjense, esto se ve de esta manera. Aquí está este lado, fíjense, esta va a ser la parte central del top y el otro costado.
Ahora vamos a tejer en la parte inferior, ¿sí? En la parte de acá abajo. Entonces, si a ustedes la hebra, esta de acá, les quedó así como a mí en la parte de abajo, no hay problema, seguimos tejiendo. Pero si les quedó en la parte de acá arriba, hacemos como hicimos en la parte de acá, ¿sí? Cortamos la hebra y comenzamos acá, porque vamos a tejer en la parte inferior. Hacemos 2 cadenitas que nos cuentan como el primer punto alto y vamos a tejer puntos altos en toda la parte de abajo hasta llegar a acá, donde tenemos el marcador. Bien, entonces, como en la parte de acá no tenemos un punto específico sobre el cual tejer, fíjense, enlazamos y vamos a tejer en cada agujerito que se nos vaya presentando. Por ejemplo, en la parte de acá tengo un punto alto, lo atravieso por la mitad, ¿sí? No lo voy a tomar completo, sino que lo voy a atravesar por la mitad. Tejo allí el siguiente punto alto, enlazo, fíjense. Aquí se me está presentando un agujerito, el de esta cadenita, allí hago el siguiente punto alto y así voy repitiendo en cada agujerito que se me vaya presentando. Enlazamos, fíjense, aquí está el de la otra cadenita. Hago el punto alto, enlazo. Aquí estoy nuevamente en el punto alto de costado. Acá hago un punto alto. Fíjense que los estoy atravesando por la mitad. Aquí está el punto alto de costado, lo atravieso por la mitad. Y sigo repitiendo en cada agujerito que se me va presentando. Fíjense, me tiene que ir quedando así. Voy a seguir repitiendo. Estos puntos altos tenemos que contarlos y voy a seguir repitiendo hasta llegar a acá. Fíjense la vuelta que tiene el marcador. Es la última vuelta que hicimos con aumento en la parte de acá abajo y voy a llegar hasta aquí. Y bien chicos, aquí ya estoy llegando a donde tengo el marcador. Fíjense, esto se ve así. Solo por referencia tengo 53 puntos altos. Aquí, antes de continuar, para que hagan una pequeña prueba, fíjense, esto tiene que verse lo más recto posible. ¿Sí? Si ustedes le pasan el dedo así y él se le hace unas onditas, así, o sea, si ustedes pasan el dedo así y se les crean ondas, significa que tienen más puntos de los que deberían, ¿sí? Entonces, si les sucede eso, les recomiendo que suelten y traten de separarlos un poquito más, ¿sí? Porque la idea es que se vean así. Si les quedan acá ondas, fíjense, si les queda en la parte de acá ondas, significa que tienen más puntos de los que deberían. Bien, entonces, ahora para continuar, fíjense, yo finalicé acá donde está el punto que tiene el marcador. Aquí finalicé el último punto. Y voy a llegar hasta acá, hasta el otro lado. ¿Sí? Pero para ello, entonces, voy a tejer cadenitas. Fíjense, voy a tejer cadenitas. A ver si son suficientes. Me faltan aún unas cadenitas. Llevo 18. Hice unas cadenitas más y voy midiendo. Fíjense, aquí ya tengo cadenitas suficientes. Tenemos que medirlas un poquito estiradas hasta llegar a acá, donde finaliza el otro marcador. Las acomodo que no me vayan a quedar torcidas. Solo por referencia acabo de realizar 22 cadenitas. Bien, entonces aquí voy a enlazar y fíjense, aquí es donde está el marcador. Coloco acá el dedo y acá, donde finaliza el punto que tiene el marcador, que viene siendo este agujerito. Allí voy a hacer el punto alto. ¿Sí? Estos marcadores de acá ya los puedo retirar y ahora simplemente voy a tejer la misma cantidad de puntos altos en este costado que acabo de realizar en la parte de acá. Y cuando lleguemos al otro extremo, esto se debe de ver así,
¿Sí? Ahora simplemente vamos a repetir. Tejemos 2 cadenitas, giramos, enlazamos y en la parte de acá vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Cuando lleguemos acá a las cadenitas, hacemos un punto alto en cada una de las cadenas. ¿Sí? Por ejemplo, yo hice 22 cadenitas, tengo que tejer 22 puntos altos. ¿Sí? Aquí las cadenitas van a estar al revés, pero aquí se ven, fíjense, cada agujerito en donde vamos a ir tejiendo cada punto alto. Y seguimos repitiendo puntos altos hasta llegar a la parte de acá. Y de esta manera solo vamos a repetir una y otra vuelta hasta que tengamos el largo que deseamos para este top. Bien, y una vez que hayamos avanzado lo suficiente, fíjense, esto se ve de esta manera. Aquí ya prácticamente tenemos lista la estructura del top. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de dar desde acá hasta acá 9 vueltas y estas 9 vueltas miden 7.5 centímetros, ¿sí? Lo que está súper bien para una talla M, pero como les digo, esto depende del largo que ustedes deseen darle. Bien, ahora vamos a sacar las tiras que van a salir de aquí y van a conectar acá con la espalda. Para hacer esto vamos a cortar esta hebra. Entonces, para hacer esta tira, como siempre, hacemos el nudo deslizado y buscamos acá el último puntito disponible. Pasamos el nudo deslizado, ajustamos. Acá realizamos 2 cadenitas que nos cuentan como el primer punto alto y vamos a realizar hacia acá unos 4 puntos altos. Ya tengo uno. Hago el segundo en la cadenita siguiente, hago el tercero, acá hago el cuarto y creo que lo voy a hacer un poquito más ancho, hago 5 puntos en total. ¿Sí? Fíjense, de esta manera me quedan los 5 puntos. Y voy a seguir tejiendo una tira larga únicamente con 5 puntos hasta que esté lo suficientemente larga, pasa por el hombro y conecte acá en la espalda. Y una vez que hayamos dado vueltas suficientes, hasta el momento debemos tener una tira así. ¿Sí? Para que tengan una referencia, yo acabo de dar 29 vueltas y estas 29 vueltas tenemos que medirlas bien estiraditas. Coloco acá. Estas 29 vueltas miden 30 centímetros. ¿Sí? Esto para una talla M, una talla S puede llegar a 28.5, 29 centímetros. Una talla L puede llegar a 30.5, 31 centímetros. Y una talla XL puede llegar a 31.5 o 32 centímetros. Pero si lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probársela. Entonces, esta tira, al posicionarla, colocamos esto así y esto, al posicionarlo bien, esta tira nos debe llegar acá a la espalda. Entonces, una vez que ya lo hayamos medido y nos hayamos asegurado de que nos llega hasta la espalda, ya podemos cortar esta hebra. Pero para cortarla, fíjense, hacemos una cadenita y vamos a sacar un poquito larga esta hebra para aprovechar de hacer la costura en la espalda con esta misma hebra. Cortamos esto, como siempre lo ajustamos y ya podemos enhebrar la agujita lanera en la parte de acá. Y bien, chicos, entonces antes de posicionarla vamos a determinar cuál va a ser el derecho y el revés del top. Fíjense, por un lado se ve así. Los agujeritos centrales por un lado se ven así y por el otro lado se ven de esta manera. Sí, me parece que por los dos lados se ve bien. Yo voy a escoger como el lado derecho este lado. Fíjense, me parece que se ven como un poco más prolijos. Bien, entonces para posicionar esta tira, fíjense, la vamos a poner hacia acá. Esto va a ir así. Va a conectar acá en la espalda. ¿Sí? Tenemos que ponerla aquí a ras con la parte de abajo del top. Bien, entonces si yo lo dejo así, tengo esto posicionado por el derecho. Todas las uniones, costuras y demás siempre las hacemos desde el revés. Entonces para ponerlo por el revés, hacemos así.
Y en la parte de acá los posicionamos así. Fíjense, aquí es donde tengo la agujita enhebrada. Y aquí voy a hacer es una costura simple. Entonces paso al otro lado. Ajusto y voy a comenzar a coser en ambos lados. Atravieso la aguja por acá. La paso por acá y me aseguro de ir haciendo puntada por puntada. Cuando ya lo haya pasado por todos los puntos, antes de hacer el remate, verificamos la costura. Esto lo ajustamos bien. Y acá me falta un último puntito. Y bien, ahora sí siento que está bien, ya podemos hacer el remate. Entonces, antes de hacer el remate, ajustamos. Y acá en la parte de atrás, buscamos el puntito siguiente, pasamos la hebra. Antes de cerrar el anillo completo, volvemos y pasamos la aguja por allí, ajustamos y vamos a ocultar en la parte de acá un poco esta hebra. Comienzo a ocultarla en algunos puntos en la parte de atrás y cuando ya la haya ocultado por puntos suficientes, fíjense, llegué hasta acá, puedo cortar. Esta hebra la puedo ocultar de la misma manera y ahora voy a repetir de este costado exactamente lo mismo que acabo de hacer en la parte de acá. Y bien chicos, una vez finalicemos, ambas tiras se ven de esta manera, fíjense, aquí estamos por el derecho. Ahora lo que vamos a hacer es realizar los ojales con los que vamos a amarrar este top acá en la espalda. ¿Sí? Fíjense, estamos así. Para ello, teniendo el top así desde el derecho, vamos a comenzar con el lado de acá. Bien, fíjense, aquí estamos por el derecho. Sé que este es el revés porque fíjense, aquí está la costura. Entonces, lo colocamos así y vamos a comenzar con el lado de acá. Como siempre, tomamos hilo, hacemos el nudo deslizado. Y acá en el último puntito disponible, atravesamos el crochet, pasamos el nudo, ajustamos. Estas dos hebras que tengo acá voy a aprovechar de irlas ocultando. ¿Sí? Entonces aquí hacemos una cadenita y allí mismo donde hicimos la cadenita hacemos un punto bajo. Y ahora en el punto siguiente, fíjense que acá no tenemos un punto específico en el cual tejer. ¿Sí? Pero como aquí hay un punto alto, como que atravieso el punto alto. Y allí hago un segundo punto bajo. ¿Sí? Ahora para comenzar a hacer los ojales tejemos 3 cadenitas y en la parte de acá vamos a saltar. Como no tenemos un punto específico, entonces contamos los agujeritos. Contamos 1, 2 y en el tercer agujerito hacemos el punto bajo. Volvemos y repetimos 3 cadenitas. Y acá como no hay punto específico contamos 1, 2 y en el tercer agujerito hacemos un punto bajo. De esta manera me van a ir quedando los agujeritos que son los ojales. Así me van quedando los ojales. Aquí ya llegué a la parte donde tengo los puntos altos. Fíjense, aquí sí tengo puntos definidos. Y lo que hago es repetir 3 cadenas y cuento 1, 2, 3 y aquí en el tercer punto hago un punto bajo. 3 cadenas, 1, 2, 3, punto bajo. Sigo repitiendo hasta llegar a acá, donde tenemos la costura. Y aquí al final, fíjense, cuento 1, 2, 3. Me paso un poquito a la línea de la costura, pero no hay problema. Finalizo tejiendo, al igual que el comienzo, 2 puntos bajos seguidos. 1 y 2. ¿Sí? De esta manera me quedan los ojales en la parte de acá. Solo por referencia acabo de realizar 13 ojales, ¿sí? O sea 13 agujeritos. Ahora vamos a cortar esta hebra, no los vamos a reforzar, los reforzamos cuando hagamos la última vuelta. Entonces hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga para cortar y vamos a repetir lo mismo del otro lado. ¿Sí? Fíjense, hacemos exactamente lo mismo en la parte de acá. Para comenzar en el otro lado,
nos ubicamos también en la parte de abajo. Cuando nos ubiquemos acá en la parte de abajo, debemos tener el top por el revés. ¿Sí? Fíjense que es el revés porque aquí está la costura. Entonces comenzamos acá en esta esquina, hacemos exactamente la misma cantidad de agujeritos y nos vemos cuando estemos aquí para continuar. Y aquí ya estoy finalizando los ojales de este costado. Fíjense, tenemos que tener la misma cantidad. Bien, ahora sí, para reforzarlos, entonces estando acá hacemos una cadenita, giramos y acá sobre el primer punto bajo vamos a tejer otro punto bajo y vamos a hacer punto bajo sobre el punto bajo. Y en las cadenitas, aquí en el agujerito, a pesar de tejer 3 cadenitas, vamos a tejer 2 puntos bajos. ¿Sí? Entonces dentro del agujerito hacemos 1 y 2 puntos bajos. Cuando estemos tejiendo esta vuelta, debemos asegurarnos de tener el top desde el derecho. Fíjense, aquí estoy por el derecho. Seguimos repitiendo un punto bajo sobre el punto bajo y 2 puntos bajos dentro del agujerito. Y aquí ya estoy finalizando el último punto bajo. Fíjense, así quedan los ojales. Ahora vamos a hacer un acabado por toda la parte inferior del top. ¿Sí? Para ello, entonces, acá donde finalizamos, donde hicimos el último punto bajo, hacemos un segundo punto bajo para poder girar y allí comenzamos. Hacemos 2 cadenitas y dentro de ese mismo agujerito tejemos 2 puntos altos. 1 y 2. Vamos a hacer un pequeño acabado de ondas. ¿Sí? Contamos acá 1, 2 y en el tercer punto repetimos un punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos allí en el mismo agujerito. Seguimos repitiendo, contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos un punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. Todos dentro del mismo agujerito. Y de esta manera me va a quedar este pequeño acabado de ondas. Vamos a seguir repitiendo hasta llegar acá al otro extremo. Cuando lleguemos acá, tejemos los puntos bajos y hacemos el refuerzo de estos ojales exactamente igual a los que acabamos de hacer del otro lado. Y aquí ya llegué al otro extremo, fíjense los ojales y el acabado en la parte de abajo se ve de esta manera. ¿Sí? Ahora, estando acá, vamos a aprovechar también de hacerle una terminación por todo este lado, pasando por el frente del top hasta llegar nuevamente acá. ¿Sí? Y vamos a hacer el mismo acabado que hicimos en la parte inferior. Para hacerlo, fíjense, acá quedé sobre el último punto bajo, ¿sí? En la parte de acá y en toda la parte del frente no tenemos un punto específico sobre el cual tejer. Comenzamos en el primer agujerito que tengamos disponible y hacemos un punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos allí. Todo dentro del mismo agujerito, ¿sí? Vamos a hacer exactamente el mismo acabado. Acá, como no tenemos un punto específico sobre el cual tejer, fíjense, es como que tomamos la medida de hasta donde llega y allí hacemos punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos dentro del mismo agujerito. Seguimos repitiendo, como no tenemos un punto específico, fíjense, tomamos la medida, estoy tomando la medida y a donde llegue, allí hago punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. De esta manera me va a quedar el acabado en la parte de acá. Vamos a seguir repitiendo, pasando por toda la parte del centro. Cuando lleguemos acá, cuando lleguemos aquí en este agujerito del centro, tratemos de tejer únicamente un punto bajo, ¿sí? Si quedamos acá, hacemos punto bajo, punto bajo, punto bajo. Aquí dentro del agujerito solo un punto bajo y seguimos repitiendo hasta llegar a acá. Y bien chicos, aquí estoy finalizando la vuelta, entonces hago un punto bajo y para unirme con este punto bajo que está aquí arriba, voy a realizar, atravieso el crochet y hago un punto deslizado. ¿Sí? De esta manera finalizo la vuelta, hago una cadena, saco un poquito larga para cortar
Y de esta manera, fíjense, se ve el acabado en toda la parte superior del top. Aquí, como les dije, finalicé aquí con un punto bajo, en el centro del agujerito un punto bajo y punto bajo aquí en este lado. Así se ven en la parte inferior. Ahora vamos a realizar las mangas. Y bien, chicos, aquí les enseño que ya adelanté la manga, la vamos a hacer así, bien bombacha. ¿Sí? Entonces, estando desde el derecho, fíjense, estamos en el derecho del top. Vamos a comenzar acá. Para determinar el centro, simplemente en esta parte lo doblamos así y allí ya determinamos el centro. Atravesamos allí en ese agujerito el crochet. Como siempre que comenzamos, hacemos el nudo deslizado. Pasamos el nudo, ajustamos, tejemos 2 cadenitas que nos cuentan como el primer punto alto. Y vamos a seguir tejiendo. Aquí, como no tenemos un punto específico, lo vamos a hacer en cada agujerito que nos encontramos, ¿sí? Así como hemos venido haciendo en el top. Hasta llegar acá, fíjense, a la primera esquina. Y aquí ya me estoy acercando a la primera esquina, fíjense. La colita de hebra la he venido ocultando a medida que voy tejiendo, ¿sí? Cuando lleguemos acá a la primera esquina, fíjense, tenemos este agujerito y vamos a hacer una disminución. Para hacer la disminución enlazamos en este agujerito, traemos hebra, me quedan 3 aros, atravieso 2, no completo el punto alto, enlazo nuevamente en el puntito siguiente, paso el crochet, paso por 2, me quedan 3 aros, enlazo y completo la disminución de esta manera. ¿Sí? Ahora simplemente voy a seguir tejiendo un punto alto en cada espacio, fíjense. Ahora vamos a seguir tejiendo un punto alto sobre cada espacio, pasamos por acá por la tira, damos la vuelta hasta llegar a esta otra esquina. ¿Sí? Cuando lleguemos a esta otra esquina nos vemos porque en esta esquina tenemos que hacer también una disminución. Y bien, aquí ya estoy llegando a la otra esquina. Fíjense, aquí está la unión, aquí es donde está la costura. En esta esquina tenemos que hacer la siguiente disminución, ¿sí? Entonces enlazamos, comenzamos la disminución en este agujerito. Me quedan 3 aros, solo atravieso 2. Entonces, para completar la disminución, enlazamos nuevamente y aquí en la costura traemos hebra. Ahora voy a tener 4 aros, paso por 2. Y paso por 3 para completar la disminución de este lado. Ahora sigo tejiendo puntos altos de manera normal hasta llegar acá donde comenzamos. Y aquí ya estoy llegando al final de la primera vuelta. Para cerrarla, entonces fíjense, buscamos el primer puntito, no las 2 cadenitas, sino el primer punto. Y allí atravesamos el crochet y hacemos el punto deslizado. De esta manera cerramos la primera vuelta. Y fíjense, se tiene que ver algo así. Solo tejimos puntos altos. Antes de realizar la segunda vuelta, aprovechen de contar cuántos puntos tienen entre las disminuciones, cuántos puntos tienen en la parte de acá y después de la disminución, después de esta disminución. Y antes de esta disminución, cuántos puntos tienen en la parte de acá. Tomen nota exactamente de cuántos puntos tienen porque en la otra manga tienen que tener la misma cantidad. Para comenzar la segunda vuelta, estando acá, hacemos 2 cadenitas, enlazamos y comenzamos a tejer. Fíjense, aquí comenzamos en el agujerito de la base de las cadenas, ¿sí? Y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto hasta que lleguemos a acá, en el punto antes de la disminución, ¿sí? Seguimos tejiendo puntos altos hasta llegar a acá, a este puntito. Y cuando lleguemos al punto antes que tiene la disminución, fíjense, me falta un puntito y aquí ya estoy en la disminución. Fíjense, la disminución se ve de esta manera. Aquí tenemos que realizar otra disminución. Enlazamos, comenzamos la disminución en este agujerito, atravesamos 2, en el agujerito siguiente pasamos por 2, pasamos por 3, ¿sí?
Y ahora en la parte de acá vamos a comenzar a construir lo que nos va a dar la forma bombacha de la manga. Para ello, luego de la disminución, en la parte de acá, todas las tallas vamos a tejer 15 puntos altos. Y tejemos el punto alto número 15. Sí, lo único que hice fue, después del aumento, realizar 15 puntos altos. Ahora, para dar la forma bombacha de la manga, tenemos que tejer unos aumentos. Entonces, estos aumentos los vamos a hacer de 2 puntos altos. Enlazamos y comenzamos el primer aumento en el puntito siguiente. Y allí vamos a tejer 2 puntos altos. Vamos a hacer un aumento de 2 puntos altos. ¿Sí? Repito nuevamente, enlazamos y en el agujerito siguiente hacemos 1 y 2 puntos altos para completar el aumento. Y acá vamos a seguir repitiendo un aumento de 2 puntos altos en cada puntito hasta que... Aquí también tenemos la disminución, ¿sí? Entonces vamos a contar después de este puntito, porque la disminución de este lado la vamos a comenzar en este agujerito. Contamos también los 15 puntos altos. 1, 2, 3. Aquí en el punto alto número 15 colocamos nuevamente. Vamos a colocar el marcador porque ahora, fíjense, vamos a tejer aumento de 2 puntos altos dando toda la vuelta por acá hasta que lleguemos a donde tenemos el marcador. ¿Sí? Luego de que lleguemos a donde tenemos el marcador, tejemos los 15 puntos altos de manera normal, exactamente igual a como hicimos acá. Hacemos la disminución sobre la disminución, comenzando en este agujerito, finalizándola acá. Luego tejemos un punto alto sobre cada punto alto y nos vemos acá para finalizar la segunda vuelta. Y para finalizar la segunda vuelta, entonces, estando acá, buscamos el primer puntito, atravesamos allí la aguja, hacemos punto deslizado y de esta manera finalizamos la segunda vuelta. En la parte de acá, si se les ve así, es normal por la cantidad de aumentos que hicimos. Bien, ahora para comenzar la tercera vuelta, repetimos, hacemos 2 cadenitas, enlazamos y allí mismo en ese primer agujerito comenzamos a tejer los puntos altos. Y vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto. Cuando lleguemos acá a la disminución, hacemos una disminución sobre la disminución. Tejemos un punto alto sobre cada punto alto. Acá ya no vamos a hacer aumentos de ningún tipo, simplemente tejemos punto alto sobre punto alto. Cuando lleguemos a este otro lado, fíjense, aquí está la disminución, así se ve la disminución. Comenzamos la disminución acá, la finalizamos acá y seguimos tejiendo un punto alto sobre punto alto. Y bien chicos, aquí ya estoy finalizando la vuelta número 3. Hago como siempre el punto deslizado y hasta este momento vamos así. Los que están realizando una talla L y XL hacen una cuarta vuelta exactamente igual, ¿sí? Haciendo disminución de este lado y disminución de este lado. Tallas S y M nos quedamos así hasta la tercera vuelta. ¿Sí? Ahora, a partir de la cuarta vuelta vamos a cambiar de aguja. Aquí voy a utilizar esta que es de 3.5 milímetros. Recordamos que este hilo me recomendaba la de 3.5 milímetros, entonces voy a utilizar la recomendada para que la manga, el resto de la manga me quede bien sueltecito. ¿Sí? Entonces aquí hacemos 2 cadenas y comenzamos a tejer exactamente igual. Un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Y a partir de la cuarta vuelta, en el caso de las tallas L y XL, sería a partir de la quinta vuelta, lo único que vamos a hacer es repetir un punto alto sobre cada punto alto. Ya no vamos a hacer más disminuciones ni aumentos de ningún tipo. Simplemente vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto y de esta manera vamos a dar una y otra vuelta hasta tener el largo que queramos de esta manga. Como pueden ver, queda bastante amplio. Para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 18 vueltas y esto me da un ancho total de 20 centímetros, ¿sí? Lo que está súper bien para una talla M.
Una talla S puede llegar a unos 18 centímetros, una talla L a unos 21.5 o 22 centímetros y una talla XL puede llegar entre 23.5 y 24 centímetros. Pero esto depende del largo que ustedes deseen darle a la manga. Ahora, una vez que tengamos esto listo, para comenzar a darle la forma bombacha que queremos, estando acá, vamos a cambiar la aguja, vamos a utilizar la de 3 milímetros, la que es un poquito más chica, para que las disminuciones me queden bien cerraditas. Entonces, para hacer estas disminuciones, hacemos 2 cadenitas, enlazamos y vamos a hacer una disminución en cada punto. Bien, entonces comenzamos aquí en el primer agujerito. Comenzamos la disminución y en el puntito siguiente la completamos. Paso por 2, paso por 3 y sigo repitiendo. Enlazo en el puntito siguiente, comienzo la disminución y la finalizo en el punto de al lado. Paso por 2, paso por 3. Voy a seguir repitiendo una disminución en cada punto hasta dar la vuelta y llegar nuevamente hasta acá. Y cuando finalizamos la primera vuelta de disminución, fíjense, ya se va recogiendo un poco, pero aún queda amplia, ¿sí? Para hacer la siguiente vuelta con disminución, entonces. Y acá depende de qué tanto quieren disminuir, ¿sí? Si tienen que disminuir bastante, pueden hacer una segunda vuelta con disminuciones completamente. Para que no me quede tan apretada, entonces yo voy a hacer un punto alto y una disminución. Hago la disminución, luego hago punto alto normal, disminución, fíjense en el agujerito siguiente, punto alto normal, y este es el patrón que voy a seguir en esta segunda vuelta con disminución, ¿sí? Hago una disminución seguida de un punto alto normal. Y bien, chicos, con esta segunda vuelta de disminuciones, fíjense que ya se redujo mucho más. Les recomiendo que se prueben para que se aseguren que el brazo les cabe por este orificio. Ahora, para hacerle el acabado acá en la manga, yo no voy a reducir más porque vamos a tejer puntos bajos y los puntos bajos por sí solos hacen que se reduzca un poquitito más. Comenzamos acá haciendo solo una cadenita y allí en ese primer agujerito hacemos un punto bajo. ¿Sí? Seguimos repitiendo un punto bajo sobre cada agujerito. Hacemos punto bajo sobre cada punto hasta dar la vuelta. Cuando lleguemos acá para cerrar la vuelta, en este primer punto hacemos punto deslizado. Luego tenemos que hacer una segunda vuelta con puntos bajos, ¿sí? Entonces hacemos una cadenita y allí mismo hacemos el primer punto bajo y seguimos repitiendo punto bajo sobre cada punto bajo hasta finalizar nuevamente la vuelta. Y finalizamos la segunda vuelta con puntos bajos aquí en el primer punto bajo haciendo el punto deslizado. ¿Sí? Y hasta el momento la manga se ve así. Fíjense que ya tiene la forma bombacha, acá ya redujo bastante. Como les dije, asegúrense que el brazo les cabe por acá. Bien, entonces para hacer la vuelta final vamos a hacer el mismo acabado que hemos venido haciendo por todo el top. Vamos a hacer estos pequeños abanicos. Entonces para hacer la última vuelta, estando acá, hacemos una cadenita. Allí mismo hacemos el punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos dentro del mismo agujerito. 1 y 2. Cerramos este abanico y contamos 1, 2 y en el tercer punto comenzamos punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos allí en el mismo agujerito. Contamos 1, 2 y en el tercero volvemos a repetir. ¿Sí? Seguimos repitiendo el patrón de abanicos. Cuando lleguemos acá, en este puntito hacemos punto deslizado, cortamos y ocultamos la hebra. Y bien, chicos, una vez que finalicemos, ambas mangas se ven de esta manera. Fíjense, quedan bastante bombachas y el detalle acá en la punta. Lo único que nos queda por hacer es la tira con la que vamos a amarrar este top en la espalda. Para ello yo ya hice una tira bastante sencilla. Lo único que hice fue hacer una tira bastante larga de cadenas. Esto mide 2,50 m. Como saben, a mí me gusta hacerlas bastante largas.
Y luego me devolví tejiendo puntos altos, ¿sí? Simplemente hice las cadenitas y comencé a tejer puntos altos. Y de esta manera tenemos una tira bastante larga para trenzar en la parte de atrás. Y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un top bastante sencillo y fácil para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!